Señor fiscal, el nombre del abogado Reyes Mesa, ¿cuál es completo? Juan Carlos Reyes Mesa. Perdón, Gracias. Roberto Carlos Reyes Mesa. Roberto Carlos Roberto Carlos. Reyes Mesa, sí. ¿Carlos o Carlos? Carlos, con ese al final. Bien, gracias. Muy bien, les agradezco a todos por la espera y en el caso Reyes, este es el denominado caso Reyes por la Fiscalía. Con esa denominación, OTIN, vamos a identificarlo. Ante este juzgado se presenta a la Fiscalía para peticionar el sobreseimiento del proceso en favor de Jacinto César Salinas Bedón y Karina Guadalupe Coavil Arroyo. El delito es tráfico de influencias contra el primero de ellos, Salinas Bedón, en calidad de autor, y en el caso de Coavil Arroyo como instigadora. Este delito es en agravio del Estado. En fundamentos, esta judicatura aborda el desarrollo, o en todo caso, el análisis de este caso basado en dos preguntas. La primera, si la declaración del abogado Roberto Carlos Reyes Mesa constituye un hearsay o prueba de referencia. Y si esto es así, su segunda pregunta, ¿qué consecuencias trae consigo en la valoración como evidencia de la interceptación telefónica postulada por la Fiscalía o ofertada por la Fiscalía? Uno, el Ministerio Público sostiene que la causa debe archivarse por el delito fin, que es tráfico de influencia en favor de los ciudadanos que antes he referido, Jacinto César Salinas Bedón como autor y Karina Guadalupe Ego Avil Arroyo como instigadora, en aplicación de la regla 344, inciso 2, literal D de dedo del Código Procesal Penal, porque no existe posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción para solicitar fundadamente el autoenjuiciamiento al imputado. Dos, el hecho que sea denominado Reyes como un modo de identificar el fáctico, en este caso, consiste, según relata la Fiscalía, en que el día 28 de abril del 2017, el imputado Julio César Salinas. Permítame un momento, por favor. ¿Dónde está? No puedo dar una lectura. Solo un segundo, voy a agenciarme ese documento. Sí, aquí lo tengo. A ver, vamos a ver. De acuerdo a lo que han transcrito. El día 28 de noviembre del 2017, el imputado Jacinto César Salinas Bedón recibió la llamada del abogado Roberto Carlos Reyes Mesa, conforme al registro de comunicación 35 del acta de recolección y control de comunicaciones del 5 de octubre del 2020 a las 9:45. Refirió tener una cliente con un problema con el hermano en el Callao, el cual había sido denunciado por tocamientos indebidos, habiéndose dictado 4 meses de prisión preventiva en su contra, encontrándose prófugo. Planteándole el acusado Salinas Bedón trabajar juntos en el caso, refiriéndole que en cuanto a lo económico, su clienta, en relación a la procesada,
Karina Eguavil Arroyo, le ha indicado que por su hermano haría lo que sea, y eso lo resalto, haciendo el proceso penal seguido contra Jorge Alexander Roque Eguavil Arroyo en el expediente judicial 3690-2017, incidente 58. Al día siguiente, 29 de noviembre del 2017, el referido expediente se interpuso una apelación contra la resolución que declaró fundada la prisión preventiva contra Jorge Roque Eguavil Arroyo, recurso presentado por el abogado Pablo César Reyes Julca. A ver, un momento, por favor. Reyes Julca. El día 30 de noviembre del 2017, el abogado Roberto Reyes Mesa se comunicó con Jacinto Salinas Bedón a fin de coordinar lo que necesitaría para que este último se pueda apersonar en el expediente 3690-2017. Como abogado de Jorge Alexander Eguavil Arroyo Pase, indicando Jacinto Salinas que solamente necesitaría la firma del procesado, gracias, la cual podría hacer si le mandaban la foto con su DNI. Ese mismo día, en horas de la mañana, Roberto Reyes vuelve a contactarse con Jacinto Salinas a fin de coordinar la forma en la que cobraría a la familia de Jorge Eguavil Arroyo, indicando el lunes la mitad y la otra mitad el 15, ante lo cual Salinas precisó que el monto a cobrar sea en dólares. El 1 de diciembre del 2017, pero me voy a pasar todo el tiempo, es poco esto, Jacinto Bedón informó a Roberto Reyes que había presentado el escrito de apersonamiento y que el proceso en cuestión se encontraba en apelación, indicándole que a la vista de la causa se encontraría a cargo la tercera sala penal de apelaciones, agregando lo siguiente: hay que buscar a alguien haya un conocido. Asimismo, Roberto Reyes coordina con Jacinto Salinas sobre la forma y monto a pagar por parte de la familia Jorge Eguavil Arroyo, monto que ascendía a la suma de $6,000 americanos, señalándole que la primera parte es el día lunes, esto es $3,000, y la suma restante el 15. El 3 de diciembre del 2017, el abogado Roberto Reyes le comunicó al acusado Jacinto Salinas que la señora Karina Eguavil Arroyo, hermana de Jorge Alexander Eguavil Arroyo, deseaba contactarse con él, indicando a Salinas que podía ser al día siguiente a las 7:30 de la mañana. Asimismo, Reyes le volvió a recordar a Salinas que le precise a la señora Eguavil que el siguiente pago tiene que ser el 15 de diciembre de este año y que aún no diga cuánto será el monto total porque eso se irá cobrando en partes. Inmediatamente después, Karina Eguavil se comunicó con Jacinto Salinas con la finalidad de preguntarle sobre la hora del encuentro el día de mañana, acordándose a las 2 de la tarde. De igual forma, Karina Eguavil consultó al acusado Jacinto Salinas si había revisado el caso de su hermano, ya que se había personado como una defensa informándole Jacinto Salinas. Lo primero que he hecho es averiguar lo de la apelación e indicando que ya le concedieron la apelación. El especialista de audio lo que va a hacer es la transcripción, y para eso tenemos la información que nos han dado el Ministerio Público, de la página 293 a la página 298, ¿ya? Donde están todos estos hechos. Solamente voy a leer algunos aspectos básicos, porque si no voy a estar repitiendo y eso no es el sentido de la argumentación. También, el 6 de diciembre de 2017, Karina Eguavil Arroyo, cumpliendo lo indicado, a Jacinto Salinas Bedón le depositó la suma de $3,000 americanos a la cuenta en una moneda extranjera que tenía el acusado en el Banco Interbank. Esta situación fue comunicada por Roberto Reyes, quien al día siguiente le comentó a Jacinto Salinas que revise el mensaje con el depósito acordado posteriormente verse en la Corte Superior de Justicia del Callao, sede 2 de mayo. Pues Jacinto Salinas le entregaría una parte de dinero
que recibió Karina Egoavil. Se habla del 11 de diciembre del 2017, donde Jacinto Salinas y Karina Egoavil se comunicaron con la finalidad de coordinar respecto a las nuevas pruebas que se recabarían relacionadas a la peritación psicológica y certificado médico legal para que sean presentadas en el proceso seguido contra Jorge Egoavil Arroyo. Al día siguiente, Roberto Reyes le pidió a Jacinto Salinas, que se comunique con Karina Egoavil y le informe si han notificado el decreto el decreto de apersonamiento. En este proceso penal 3690-2017, y lo que tiene todo y que todo lo tiene manejado ya. Al día siguiente, 13 de diciembre de 2017, Jacinto Salinas le informó a Karina Egoavil que el proceso seguido contra su hermano había presentado un escrito a la sala de apelaciones en el que pedía el uso de la palabra y le precisó que le va a dar las facilidades. El 14 de diciembre del 2017, Jacinto Salinas se comunica con Roberto Reyes a fin de que pueda avisar a Karina Egoavil que no iba a poder reunirse con ella ese día como acordaron. Pues tenía una reunión, esto es lo relevante también que se ha tratado, con el presidente de la Corte para sacar la fecha y la vista de la causa de la apelación del proceso penal seguido contra su hermano, a quien le refirió ese día que a las 3 de la tarde tenía una reunión con el presidente de la sala de la Corte para ver ese caso de su hermano. Al día siguiente, Jacinto Salinas le informó a Karina Egoavil que la vista de la causa sería el viernes siguiente y le dio cuenta de lo conversado con el día de ayer en la reunión, indicando que le ha explicado bien todo, que no existe ratificación del médico legista y que habría señalado que concurran los médicos legistas acá del juzgado para que ratifiquen para poderlo interrogar. Así, hoy un día presentó el escrito de esto. Finalmente, se habla del 20 de diciembre de 2017, donde el abogado César Salinas Bedón se apersonó en la carpeta fiscal 75-2017 en defensa de Jorge Alexander Roque Egoavil, solicitando se reciba declaración del médico legista que suscribió el certificado médico legal. Y como circunstancias posteriores, se expresa que la Sala de Apelaciones, el 12 de enero del 2018 de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante resolución 6, confirmó la resolución 2 en el expediente 3690-2017-58 que declaró fundada la prisión preventiva en contra de Jorge Roque Egoavil Arroyo por el delito de violación sexual contra la libertad sexual en el grave de la menor. Y el 30 de julio del 2018, la abogada Salina Bedón es subrogada a la defensa por Jorge Alexander Roque Egoavil Arroyo en la investigación seguida, de la defensa de Jorge Alexander Roque Egoavil en la investigación seguida con esa carpeta fiscal 750-2017. Esos son los hechos. 3. Para la Procuraduría Pública, debe considerarse, ha expuesto ante este juzgado, un trato relevante del dicho de la procesada en la comunicación número 35 del 28 de noviembre del 2017 a las 3:19:02 entre los interlocutores Reyes y César. Reyes en alusión a Roberto Carlos Reyes Mesa y en el caso de César en alusión a César Salinas Bedón, que se refiere a que Carlos Roberto Reyes Mesa le indica o le expone a Salinas Bedón que tiene un caso de una clienta que, entre paréntesis, se consigna Karina Guadalupe Egoavil Arroyo, que su hermano fue denunciado en el Callao por tocamientos indebidos del que ha mencionado la clienta, y esto lo resalto, por su hermano haría lo que sea. Este discurso argumentativo ha dado lugar a que se mencionen que sus alcances ingresen al ámbito de ilegalidad y de ese modo calzar en este delito en su calidad de instigadora del tráfico de influencias. Al respecto, la información que se ha expuesto no es fuente directa en referencia a Karina Guadalupe Egoavil Arroyo, sino el dicho de un abogado que lo escuchó
y lo reprodujo en esa interceptación telefónica interceptada. Para este juzgado, para el suscrito, sobre todo que cargo este juzgado, esta situación se centra en la doctrina del hearsay o la prueba de referencia, debido a que no se tiene en claro si es fiable a lo que escuchó o lo que cree considerarlo así de esa comunicación que haya mantenido con su clienta. En el caso de nuestra legislación, el desarrollo del testigo de referencia nos exige eh, ubicarnos en la regla del artículo 152.2 del Código Procesal Penal y un desarrollo por parte de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2005, que pienso que todos los presentes tienen conocimiento, de aquello de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Por supuesto, el caso La Manada, que se vio en Navarra, ha dado un giro de cómo entender el tema de la persistencia en la incriminación. Pero como no es vital para el caso, no voy a hacer o no voy a ahondar en cuanto a su desarrollo. Entonces, a falta de un contenido explícito y normativo sobre el hearsay, me voy a dirigir al derecho comparado para poder determinar si es que tratándose de algo que, de una información o de una comunicación que ha sido recepcionada por el abogado Roberto Carlos Reyes Mesa, ¿existe alguna excepción que me permita levantar esta declaración con una solidez? Entonces, estos son algunos de los alcances que me he permitido contrastar. El primero es a través de una manifestación espontánea, excited adherence, y no calza, tampoco en una impresión sensorial presente, present impression, recuerdo pasado registrado, past recollection record, recuerdo grabado, record recollection, o declaraciones del peligro de muerte como Darling Steinman. En consecuencia, la conversación interceptada entre el abogado Roberto Carlos Reyes Mesa y César Salinas Bedón Cuba, en el que se menciona por el primero que la clienta por su hermano haría lo que sea, constituye sin lugar a dudas una prueba de referencia sustentada en la doctrina del hearsay, que no puede brindar un peso para ser acogido, como lo refiere la Procuraduría Pública, porque este testimonio, como he podido obtener información del Westlaw, me refiero al portal de análisis de jurisprudencia en comparada, se entiende como un testimonio de oídas, considerado como cualquier declaración distinta hecha por la declarante durante su testimonio en un juicio o en una audiencia, presentada como prueba para demostrar la veracidad del asunto afirmado. Algo más a manifestar es que una vez que se identifica o que estamos ante un testigo de oídas, incluso en el derecho comparado, bajo las excepciones del hearsay que he manifestado, a entender de esta doctrina, es la parte quien propone, para este caso la Procuraduría, que este elemento impugnado satisfaga algún tipo de excepción por preponderancia de prueba. Es decir, en el mismo derecho comparado nos arroja, por ejemplo, a poder entender este tipo de técnica de la regla 802 del Federal de Rule of Evidence de USA, que como se dijo, no cabe excepción después del análisis que ha desarrollado este juzgado. Entonces, sin otorgar un peso a esta específica mención de este abogado Reyes Mesa por tratarse de un testigo de referencia, entonces
no puede tener tal determinación para calzarlo dentro de un ámbito ilícito como lo ha reclamado la Procuraduría. Otro punto, estas declaraciones de oída constituyen el elemento sustancial que compromete a calificar por la Procuraduría como ilícita la conducta de Karina Guadalupe Eguavil Arroyo. De ahí que el razonamiento, según a otros elementos, a otras evidencias en palabra de la Procuraduría, correspondan a asentar la presencia del delito. Esto ante la consulta que le realicé, si se trataba de un testigo de referencia, del cual no lo ha negado, y entre paréntesis consigno, del cual este juzgado no encuentra excepción alguna, acudiendo al derecho comparado. Pero, a entender también de esta judicatura, me aparto de esta inferencia asumida por la Procuraduría, pues existe también una comunicación del pago que le exige la referida procesada y que no sale del ámbito de un servicio propio del profesional que brinda un servicio, independientemente es el tema de las actividades que ha desarrollado el profesional. Me refiero a la comunicación 36 del 11 de diciembre del 2017, entre los interlocutores Karina Eguavil y Salinas Bedón, y se le peticiona al último la emisión de un recibo incluso por honorario. Esta situación, a mi parecer, descarta que la entrega de dinero se fundamente en una entrega ilícita y del que no ha existido un argumento de la contraparte, me refiero nuevamente a la Procuraduría, que enerve este aspecto, en referencia a esta comunicación específica de la exigencia de un comprobante de recibo por honorario. Es tal así que Salinas Bedón responde en esa comunicación, del cual no niega su legalidad, que prefiere brindar algún otro tipo de recibo para evitar los pagos de impuestos altos. Otro punto, estos elementos que he desarrollado son transversales al procesado Salinas Bedón, pues si bien no cabe duda, según la comunicación interceptada número 3 del día 13 de diciembre de 2017, haya mencionado que éste tenía una reunión con el presidente de Sala en la medida que su patrocinaba los intereses del hermano de su coprocesada, que estaba cumpliendo una prisión preventiva, pero no debe olvidarse que era su abogado e incluso pidió el uso de la palabra, como se lee de la comunicación interceptada 44 de fecha 13 de diciembre del 2017 entre ambos procesados. En consecuencia, esto no sería suficiente para demostrar un tráfico de influencias. Y si bien se cuenta con la comunicación número 1 de fecha 13 de diciembre de 2017 entre Ríos Montalvo y Salinas Bedón, el contexto que puedo comprender de esta comunicación está relacionado a un almuerzo donde además interviene John Mincha, y esto no sería suficiente como para conectar también la presencia de una evidencia en un nivel fuerte por el delito que se le imputa como es tráfico de influencias. Sumado a lo expuesto, las otras comunicaciones que ha entablado Salinas Bedón con Karina Eguavil no niegan la relación de cliente-abogado. He escrito sobre el particular en un caso de Oviedo Pichotito, no sé si el doctor Nakazaki también que está presente, seguramente en esta audiencia recordará, donde he hablado de los privilegios vistos de derecho internacional, así se denomina, privilegios que puedan existir entre la relación cliente-abogado, asesoramiento y pagos. Me he referido a esto para ahondar las bases del derecho nacional en una búsqueda de poder clarificar de resguardo que se tiene desde la Constitución y de las leyes que se otorgan por parte de un país extranjero, pero que no son ajenos tampoco a nuestro país. No obstante, a pesar de haberse invadido estas comunicaciones, como la número 39 de fecha 3 de diciembre de 2017, comunicación 43 del 12 de diciembre de 2017, comunicación 44 del 13 de diciembre de 2017, comunicación 3 del 14 de diciembre de 2017, comunicación 42, 6 de diciembre de 2017 y comunicación 36 del 11 de diciembre de 2017,
no se demuestra el delito de tráfico de influencias, sino una actividad propia del servicio brindado por un profesional hacia una procesada, pero hacia el hermano, sí, así es, hacia el hermano de una procesada a quien se le cuestiona ahora ser instigadora, de cuyos elementos no alcanzan ese nivel. Ese nivel que el Ministerio Público le ha denominado de sospecha suficiente o preponderancia. Entiendo y soy respetuoso de la doctrina que se emite en nuestra sede nacional, basado justamente en el tema de los niveles de sospecha, desde una sospecha inicial, una sospecha reveladora, una sospecha suficiente o preponderante y una sospecha grave. Entiendo también la clasificación que se ha hecho en la jurisprudencia comparada, cuando se denomina sospecha razonable, teniendo en cuenta el caso, sí, sospecha razonable, sospecha razonable, causa probable y más allá de una duda razonable. Lo curioso es que para otras legislaciones la sospecha preponderante no opera para el derecho penal, sino para el derecho civil. Confusiones o no que puedan resultar propios del derecho, pero para este caso, de acuerdo a los estándares que se han escrito en el Perú, no alcanzan el nivel como para poder estimar la oposición de la Procuraduría, que ha manifestado no, o en todo caso ha abdicado a que se desarrolle una investigación suplementaria por el hecho de que sea consultado. Para este juzgado no hay evidencia que sustente el hecho que pueda ser consultado, porque a mi parecer tampoco constituiría la presencia de un delito en el nivel exigido. Muy bien, y como tal resuelvo declarar fundado el sobreseimiento en favor de Jacinto César Salinas Bedón y Karina Guadalupe Egobail Arroyo por el delito de tráfico de influencias, el primero como autor, el último como instigador. Así se ha resuelto, se notifica Ministerio Público. Conforme, señor juez. El abogado de de Jacinto César Salinas Bedón. Está el doctor que defiende a Jacinto César Salinas Bedón. Karina Guadalupe Egobail Arroyo. Conforme, señor magistrado. Bueno, apareció el doctor que asume la representación de Salinas Bedón. Se le notifica. La Procuraduría. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado, y solicitamos copia del acta. Está bien, doctor. Voy a darme un espacio también para revisar esa acta, porque eso no transcribe como lo digo, ¿ya? Doctor, ya está bien. Gracias, doctor. ¿Cuándo correspondería la próxima sesión especialista de audio? No hay una próxima fecha fijada, doctor. Pero es semanal, ¿no es cierto? Ah, Rosa. Sí, perdón. Rosa. Doctor, referente a ello, teníamos que terminar esta semana lo que son los sobreseimientos para poder dar inicio a la fecha para lo que son las acusaciones. Dudo poder alcanzar. En todo caso, la próxima sesión vamos a tratar el caso, este es el caso Reyes, creo que es el caso Rengifo, y de ahí continuaremos conforme corresponda. Y esta imposibilidad se debe a que hay excesiva carga, tengo demasiados casos, y tengo que seguir un orden, al menos en este caso. ¿Cuándo sería la próxima fecha? Por favor, consigan especialista de audio que por tema de periodo vacacional ya salgo, y en todo caso sería el día 20. ¿Qué día se está designado para este tipo de esta audiencia? Martes, Rosa? doctor. Los martes. Los martes en la tarde, ¿no es cierto? Así es. Entonces esto va a ser el día martes, no, pero no voy a alcanzar, entonces va a ser el día martes 3 de junio, martes 3 de junio. Curiosamente, esto empieza el 3, ¿no? El día 1, tengo entendido que son las elecciones de jueces por elección popular en México, que ahora ya no va a ser designados por una suerte de concurso, sino solamente con una votación, como si fueran congresistas, un tema electoral. Bueno, vamos a poder hacer un tema de cultura. El día martes 3 de junio del 2025 vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia. Les agradezco a todos por su paciencia, por haberme esperado, y para esa fecha continuaremos con el caso. La hora, doctor. Y posiblemente, sí,
también ya iniciemos el caso en el extremo acusatorio. Les rogaría que todos estén presentes. La hora va a ser a las 3 de la tarde. Martes 3, doctor, ¿no? Martes 3 de junio. El martes 3 de junio del 2025 a las 2:45 de la tarde. 2:45, creo que el tiempo de reflexión es suficiente. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.